Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 9 del taller Química para Preparatoria del Centro Cultural Casa de las Bombas, impartido por Sor Rosa Mayo Alessandra. El día de hoy vamos a ver fórmulas químicas de compuestos químicos. Cuando dos o más elementos se combinan en proporciones de masas definidas, forman un compuesto químico, el cual se representa con los símbolos de cada uno de los elementos integrando una fórmula química. En una fórmula química, los símbolos representan átomos y los subíndices el número de ellos. En caso de que no lleve algún subíndice, el símbolo representa la unidad, o en otras palabras, un átomo de ese elemento. Por ejemplo, HNO3. Esto nos indica que tenemos un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Los elementos químicos se combinan gracias a enlaces químicos. Así, para escribir una fórmula química es importante considerar los conceptos de valencia y número de oxidación. Entonces, la valencia es un número entero que se utiliza para describir la capacidad de combinación que tienen los átomos. En algunos elementos, la valencia coincide con el grupo al que pertenece y puede ser positiva. Cuando el átomo cede o pierde uno o más electrones al combinarse y pierde o comparte electrones, también puede ser negativa si el átomo gana o comparte uno o más electrones. En la tabla en pantalla tenemos a todo el grupo A, en el que al grupo 1A tiene de valencia o de número de oxidación más 1. Esto quiere decir que el elemento pierde un electrón. En el caso del grupo 2A, la valencia es de más 2 y el elemento pierde 2 electrones. Para el grupo 3A, el número de oxidación es de 3, eso quiere decir que el elemento pierde 3 electrones. En el grupo 4A tenemos más menos 4, quiere decir que el elemento pierde, gana o comparte 4 electrones. En el grupo 5A es menos 3, eso quiere decir que el elemento gana o comparte 3 electrones. En el 6A tenemos menos 2, el elemento gana o comparte 2 electrones, y en el 7A tenemos menos 1. El elemento gana o comparte un electrón. El grupo 8A no está presente porque son los gases nobles, y los gases nobles no pueden formar compuestos con otros elementos. Aún con lo anterior, los elementos que parten del grupo 4A pueden tener más de una valencia, por lo que se introduce el concepto de número de oxidación. Este es un número entero positivo o negativo que se utiliza para describir la capacidad de combinación con base en ciertas reglas, las cuales nos proporcionan un método de contabilidad electrónica. El número de oxidación se determina por la posición donde se encuentra el elemento químico en la tabla periódica, que se relaciona con la electronegatividad y puede tener valor positivo o negativo según el otro elemento con el que se combine o enlace. Para conocer la forma de asignar los números de oxidación de los elementos, se consideran las siguientes reglas. La primera es que el número de oxidación de un elemento libre es 0. Por ejemplo, ZN, H2, N2 o C. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto en peróxidos, que es menos 1. Por ejemplo, en dióxido de carbono o en CdO. El número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos es más 1, excepto en los hidruros metálicos e hidruros no metálicos de los grupos 3, 4 y 5A. Por ejemplo, H2O tiene un número de oxidación de más 1 y en NaH tiene un número de oxidación de menos 1. El número de oxidación de los metales alcalinos es más 1. Por ejemplo, rubidio más 1. El número de oxidación de los metales alcalino-térreos es más 2. Por ejemplo, bario y fósforo. El número de oxidación de un ion es igual a su carga, por ejemplo, OH-. La suma de los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto es 0. En la siguiente tabla se muestran los números de oxidación más comunes para los metales. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata tienen más 1. Los que siguen tienen más 2, más 3, más 4, más 1 y más 2, más 1 y más 3, más 2 más 3, más 2 más 4, más 2 más 3 más 6 y más 2 más 3 más 4 más 6 y más 7 para el manganeso. Por otra parte, los no metales pueden tener valencias que van desde más menos 1 hasta 7.
tal como se muestra en la tabla de la pantalla. El hidrógeno puede tener más menos 1, el flúor, cloro, bromo y yodo pueden tener hasta 7. El procedimiento para asignar los números de oxidación de los elementos en un compuesto o en un ion poliatómico son los siguientes. El primer paso es que se escriben en la parte superior de los símbolos de los elementos los números de oxidación que se conozcan. B. Se multiplica el número de oxidación de cada elemento por el número de átomos del mismo presentes en el compuesto. Y C. Se indica en la ecuación que la suma de todos los números de oxidación es igual a 0 y se resuelve la ecuación. Por ejemplo, tenemos Na2SO4. Primero escribimos los números de oxidación de los elementos que se conocen. Na tiene más 1, S no lo conocemos y oxígeno tiene menos 2. Posterior a ello, se multiplica el número de oxidación de cada elemento por el número de átomos del presente compuesto. El signo de interrogación en este caso lo convertimos en una incógnita representada por la letra X. Entonces tenemos que sodio es 1 multiplicado por 2 por el subíndice que tiene. S es igual a X y oxígeno es menos 2 multiplicado por 4, que es el subíndice que tiene el oxígeno en la fórmula. Finalmente, se indica en la ecuación que la suma de todos los números de oxidación debe ser igual a 0 y se resuelve la ecuación. De este modo tenemos más 2 más X menos 8 igual a 0. X es igual a más 8 menos 2 y X es igual a 6. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre es de 6. Vamos a hacer otro ejemplo. HNO3. Primero escribimos los números de oxidación que conocemos. Para hidrógeno es más 1, para oxígeno es menos 2. Posterior a ello multiplicamos cada número de oxidación por el número de átomos que tenemos. Para hidrógeno tenemos 1 por 1. Para nitrógeno tenemos X, que es nuestra incógnita, y para oxígeno tenemos menos 2 por 3. Finalmente, indicamos en la ecuación que la suma de todos los números de oxidación es igual a 0 y resolvemos la ecuación. Más 1 más X menos 6 es igual a 0, despejamos a X y X es igual a 5. Por tanto, el número de oxidación del nitrógeno es de 5. Como un último ejemplo, tenemos SO3 a la menos 2. Para esto vamos a realizar los mismos pasos, los dos primeros pasos similares a los ejercicios anteriores. Entonces, escribimos los números de oxidación de los elementos que conocemos. Para el oxígeno es menos 2 y para el azufre no lo conocemos. Posterior a ello, multiplicamos el oxígeno por el número de átomos del mismo que tenemos y obtenemos que es menos 6. Ahora, X es nuestra incógnita, que es el azufre. X menos 6 igual a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque es el que está fuera del paréntesis. Eso quiere decir que la suma de los números de oxidación no es 0, sino que es menos 2. Planteamos nuestra ecuación. X menos 6 es igual a menos 2. Si despejamos a X, tenemos que X es igual a menos 2 más 6. X es igual a 4. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre es más 4. Y bueno, esto sería todo por la sesión de hoy. Agradezco mucho su atención y nos vemos en una siguiente clase.